Buena gente, ¿cómo están? Vamos a continuar ahora con el método de integración por partes. Este método de integración es uno de los métodos quizás más útiles y que de alguna forma van a ver que se utilizan en integrales cuyo integrando es bastante feo a la vista. Les va a pasar que en este caso por ahí la forma de darse cuenta o quizás las pistas para ver que una integración se resuelve por el método de integración por partes puede ser bastante diferente por ahí a lo que pasaba con sustitución, ¿sí? Pero bueno, vamos a mencionar más adelante una regla, ¿sí? Que digamos, nos va a dar una forma de una vez que nos damos cuenta de que cierta integral se resuelve por el método de integración por partes, van a ver que esta regla nos permite hacer una buena elección de ciertas, de ciertos elementos que ahora más vamos a mencionar. Lo otro que les quería mencionar es que este método es muy útil, ¿sí? Cuando están queriendo integrar alguna función, o sea, un integrando, mejor dicho, en el que ustedes reconozcan un producto entre funciones algebraicas, ¿sí? Y funciones trascendentes. Es decir, imagínense que tienen un x cuadrado por un logaritmo natural, un x por un seno, un x cúbico por un e a la x, ¿sí? Esas son integrales en las que el método de integración por partes es bastante útil. Pero bueno, ¿qué requerimos para el método de integración por partes? Bueno, en este caso vamos a necesitar que tanto estas dos funciones que llamamos f y g, obviamente sean funciones que sean derivables, ¿sí? Y además que esa derivada sea continua, ¿sí? Muchas veces van a ver en los libros que esto se menciona como funciones que tienen derivadas continuas. Es decir, que sean derivables y que a su vez la función derivada, ¿sí?, sea continua. ¿Está bien? Entonces, vamos a verlo primero para el caso de una integral, ¿sí?, que esta sería una integral indefinida. ¿Está bien? Entonces, fíjense que tenemos f por g'. ¿Cómo realizamos el método de integración por partes? Bueno, tenemos que hacer la elección de dos elementos, u y db. Fíjense que u, ¿sí?, estaría correspondiéndose a la función que no se deriva, o mejor dicho, que no está derivada en este momento, ¿sí? Y lo que sería el diferencial de b vendría a ser todo lo demás que no es b, o sea, mejor dicho, que no es u. Es decir, la elección de u condiciona la elección del diferencial de b. ¿Está bien? Se usan las letras u y b, pero pueden usar las que ustedes quieran. En este caso es importante mencionar que lo que ustedes tienen que elegir es a quién llaman u y a quién llaman diferencial de b, no a quién llaman b, ¿sí? Es decir, una parte del integrando es u y la otra parte es el diferencial de b, que el diferencial de b se imaginan que siempre debe incluir al diferencial de x. ¿Está bien? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y cómo sé cuál tengo que elegir como u y cómo sé cuál tengo que elegir como diferencial de b? Bueno, yo acá les doy dos pistas. Una de las formas de hacer la elección para u y diferencial de b, ¿sí?, es, vean si la función que aparece en el integrando, ¿sí?, vean que si ustedes tienen que seleccionar a u, fíjense si la derivada de u nos estaría dando, ¿sí? O sea, si tomamos a u como elegimos a u como una cierta función, asegurémonos que esa función, ¿sí?, es digamos, la derivada de esa función es más simple que la original. Es decir, si yo tengo la integral de, por ejemplo, x por el logaritmo de x, ¿está bien? Fíjense que acá lo que me va a pasar es que si yo tengo que elegir a u y b, ya acá les estoy spoileando de alguna manera que esta integral se hace por partes, ¿está bien? A ver, ¿qué es eso de que si yo elijo a u, su derivada tiene que ser más simple que la propia función? Bueno, por ejemplo, yo en este caso elegiría a u como el logaritmo natural de x. ¿Por qué? Porque su derivada es 1 sobre x. Es una función, entre comillas, más simple que el logaritmo de por sí, ¿sí? ¿Y quién sería diferencial de b si yo elijo a u como este?
Bueno, si ustedes eligen a este como u, todo lo que no es u debería ser el diferencial de b. Ahora, claro, uno dice, ¿y cuál sería la otra pista? Bueno, la otra pista es, si por ejemplo, en vez de elegir primero u, ustedes quieren elegir primero el diferencial de b, tienen que elegir un diferencial de b, o sea, tienen que elegir una función con su diferencial de tal forma de que esa función tenga una primitiva sencilla de calcular, ¿sí? Es decir, que ustedes tengan que, si por ejemplo yo elijo, como les mencioné antes, si yo quiero elegir a esto como mi diferencial de b, entonces para saber si si hice una buena elección del diferencial de b, lo que tendríamos que hacer es preguntarnos si la primitiva de x, ¿sí? si alguna primitiva de x que nosotros conozcamos es fácil de obtener. Es decir, la pregunta es, ¿el diferencial de b que elegiste es fácil de integrar o no? ¿Y cómo es eso de fácil de integrar? Bueno, imagínense que yo hubiese elegido como diferencial de b el logaritmo de x. Si recuerdan bien, en nuestra tabla de funciones, de integrales básicas, mejor dicho, el logaritmo aparecía, pero no es una integral sencilla de hacer. Es más, la integral del logaritmo de x es una integral que se resuelve así como está por el método de integración por partes. ¿Está bien? O sea, solo la integral del logaritmo de x se hace por integración por partes. Entonces, fíjense que esto de hacer una elección de u y de b, de alguna forma les provee pistas, o por lo menos pistas para poder hacer un uso adecuado. Claro, uno dice, ¿cómo sé que la integral se hace por integración por partes? O sea, ponerle que yo ya sé elegir quién es u y de b. ¿Cómo sé que es por integración por partes? Bueno, como les dije en el video anterior, van a ver que esto de saber qué método de integración usar viene con la práctica, ¿sí? Pero les di la pista de que si ustedes tienen un producto, un integrando que consiste en un producto de funciones algebraicas y trascendentes, sería una muy buena idea probar con método de integración por partes. ¿Está bien? Entonces, volviendo a lo que estábamos calculando, ¿sí? Una vez que uno hizo la elección para u e hizo la elección para el diferencial de b, ¿sí? Fíjense que ahora a lo que llamaron u, ¿sí? Al que llamaron u, lo deben derivar, ¿sí? Así como si fuera un método de sustitución. Eligieron al u y lo derivan para tener el diferencial de u. ¿Está bien? Ahora, lo nuevo sería que cuando ustedes eligen al diferencial de b, ahora el diferencial de b hay que integrarlo. ¿Está bien? Y cuando ustedes lo integran, fíjense, si ustedes integran esto, ¿está bien? O sea, hacen esto básicamente, integran ambos lados de la igualdad, lo que van a obtener sería esto de acá. Claro, uno dice, pero ¿y dónde está la constante de integración? ¿A dónde está el CS que siempre uno termina agregando ahí? Bueno, la idea es que lo que uno está haciendo en este paso, ¿sí? Es básicamente elegir una primitiva una primitiva dada y tomar la que tiene constante c igual a 0, ¿sí? Es decir, acá ustedes podrían haber elegido cualquier primitiva de nuestro diferencial de b, ¿sí? Pero nos hubiese dado igual porque al fin de cuentas van a ver que se nos va a ir ahí, ¿sí? Es decir, elijamos siempre una primitiva que tenga c igual a 0 para no complicarnos el trabajo, ¿sí? Recuerden, pueden hacerlo tranquilamente, pueden elegir g de x más 1, g de x más 2, g de x más 3, ¿sí? En este caso yo estoy eligiendo la que tiene c igual a 0 para no complicarme la existencia. Bien, una vez ustedes establecieron eso, fíjense que ahora en la igualdad les escribí esto. ¿Qué es esto de acá? U por b menos la integral de b de u. Bueno, ese es el paso siguiente. Ahora, donde dice u, vamos a escribir a f de x. Ahora, donde dice b, vamos a escribir g de x. Y donde dice menos la integral de b de u, vamos a escribir a b, que es g, y de u, que es f' de x, ¿sí? Y obtenemos esto de acá. Esto que acabamos de obtener acá es el proceso en el cual nosotros aplicamos el método de integración por partes. ¿Cuál es la idea? Que esto ya no hay que integrarlo. Eso no le falta una integral. No es que yo lo escribí mal, no es que falta acá una integral. En realidad, esto ya no hace falta integrarlo, ya está listo para usar. En cambio, esto de acá sí hay que integrar, o sea, sí hay que realizar esta integral de acá. La pregunta sería, pero pará, me estás dando una integral y ahora resulta que de esa integral sale otra integral. Bueno, sí,
Pero la idea es que si ustedes hicieron bien la elección de u y de b, esta integral de acá es una integral muy fácil. Por lo menos en la mayoría de los casos. Hay un tipo especial de integral que se resuelve por partes, que es muy particular, que son las integrales cíclicas, ¿sí? Pero esas no, en este ejemplo por ahora no las estaríamos teniendo en cuenta. Se van a dar cuenta porque acá lo que les suele quedar es una integral bastante potable, ¿sí? No les voy a decir que les queda una básica directamente, pero casi que sí. Casi que tienen una que sale con un pasito de una integración simple, ¿sí? Claramente. Les puede pasar que lo que quede acá también puede ser una integral que no se resuelva quizás directamente de una, sino que por ahí tenga que requerir quizás a otro método de integración, como por ejemplo podría llegar a ser el método de integración método de sustitución. ¿Está bien? Es más, elegí un ejemplo, ahora más adelante lo vamos a ver, en el cual tenemos una integral que no solo hay que aplicarle integración por partes, sino que esa integral que resulta del método de integración por partes, o sea, esta parte de acá, se debe resolver con una sustitución, con método de sustitución. Bien, una vez aclaramos esto, ¿sí? Vamos a pasar a ver cómo cambiaría la situación si la integral ahora es definida, ¿sí? Como esta que tenemos acá. Fíjense, si la integral ahora efectivamente es definida, lo único que nos estaría cambiando acá sería que vamos a tener que, digamos, bueno, no lo estaría pudiendo copiar, no importa. Sería que lo que tendríamos que hacer ahora, ¿sí? Ahí va, eso me quedó mejor, ahí está. Entonces, lo que nos cambia cuando hacemos una integración por partes, pero de una integral definida, la única diferencia es que cuando vamos a escribir u por b, ¿se acuerdan que hacíamos f por g? Esta parte de u por b, está bien, le tenemos que aplicar como una regla de Barrow, ¿sí? Es decir, u por b se debe evaluar aplicando la regla de Barrow. Es decir, se reemplaza u por b en el límite superior menos u por b en el límite inferior. ¿Está bien? Y luego la integral que nos quedaba de este lado, o sea, la integral que salía del proceso de integración por partes, también hay que dejarla como una integral definida, ¿sí? Y finalmente llegan a esto que tenemos acá. ¿Está bien? Recuerden que esta notación es la más importante que tienen que recordar. U por b menos integral de b de u, ¿sí? Hay una regla muy conocida que es un día, ¿sí? La u de un día, o sea, de 1, mejor dicho, b, ¿sí? O sea, en este caso van a ver que aparecen muchas referencias. Una vaca, ¿sí? O en este caso muchas veces se toma, perdón, es así, es un día. Yo a veces incluso me la olvido de tantas veces que me la aprendí tarde. Yo la aprendí cuando, esta regla la aprendí mucho después de aprender a integrar. No sé por qué nunca nadie me la mencionó. Pero es un día, vi, o sea, es la u de un día, vi una vaca vestida de uniforme, ¿sí? Es muy loco, ¿sí? Porque es un día vi una vaca vestida de uniforme para poder recordar las siglas de este u por b menos la integral de b de u. Al final yo me la terminé aprendiendo más como u por b menos la integral de b de u, más que con esa regla, pero quizás le puede resultar sencillo de aprender a través de esa forma, ¿sí? Es un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿sí? Esta última parte de acá sería lo de vestida de uniforme. ¿Está bien? Entonces, una vez aclarado eso, recuerden, la única diferencia entre una definida y una indefinida respecto al método de integración por partes es que la parte de u por b ya se evalúa directamente con la regla de Barrow en el límite, digamos, aplicamos la regla de Barrow a esa parte y luego nos queda resolver la integral de b de u, ¿sí? Que recuerden que debería ser una integral relativamente fácil de hacer. Bien, pero vamos a ver ahora ejemplos de uso. Fíjense esta integral. La integral del logaritmo de x sobre x cuadrado, ¿no? Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué esta integral se podría resolver por método de integración por partes? Bueno, como les había dicho, recuerden, funciones algebraicas por funciones trascendentes, ¿sí? En este caso, están a través de un cociente, ¿sí? Para tenerla escrita bien, tenemos que poner x a la menos 2, por ejemplo, ¿sí?
Pero bueno, fíjense que por qué esta integral la podríamos hacer de esta forma. Bueno, lo primero es que cuando elijamos el u, recuerden que la gracia es que lo que elijamos como u sea una función cuya derivada es más simple que la función original. O sea, si yo digo que, por ejemplo, el logaritmo de x es u, la derivada de u debería ser más sencilla que el logaritmo de x. En este caso lo es, 1 sobre x. ¿Está bien? Pero no solo eso. Lo otro que tiene que pasar es que si ustedes eligen como u el logaritmo de x, lo que llaman diferencial de b debe tener una primitiva fácil de calcular. ¿Está bien? O sea, debería ser, mejor dicho, debería ser una función de fácil integración. ¿Está bien? Por lo general suele ser una integral básica. Entonces, recuerden, si ustedes quieren elegir primero al diferencial de b, elijan al diferencial de b de tal forma de que su integral sea una integral básica. ¿Está bien? En este caso, fíjense que lo que vamos a llamar como, lo que estaríamos llamando como si fuera db, va a ser justamente 1 sobre x cuadrado. O sea, todo esto de acá. ¿Sí? Fíjense que la elegimos así porque la integral de 1 sobre x cuadrado es una integral básica, porque es como la integral de x a la menos 2. ¿Sí? Le sumamos 1 a la potencia y la dividimos por esa misma nueva potencia. O sea, es x a la menos 2, la integral sería x a la menos 1 sobre menos 1. ¿Está bien? Que es una integral básica. Entonces, ese va a ser nuestro diferencial de b. Recuerden que el diferencial de b siempre se elige junto al diferencial de x. ¿Está bien? Y luego, se supone que si hicimos una buena elección de nuestro diferencial de b, todo lo que nos sobró debería ser lo que llamamos u, que a su vez debe tener una integral más simple que la función original, cosa que hemos charlado que es así también. Entonces, u es igual al logaritmo de x. Recuerden que lo que se hace es al u se lo deriva para obtener el de u, y la derivada de u sería 1 sobre x diferencial de x, y el diferencial de b, que es 1 sobre x cuadrado por dx, se integra. Recuerden que les propuse integrarlo como x a la menos 2, x a la menos 2, para que sea más fácil obtener su integral, ¿sí? En este caso nos queda x a la menos 1 sobre menos 1, lo que es lo mismo, menos 1 sobre x. Entonces, lo reemplazamos, ¿sí? Recuerden, hacemos u por b menos b de u, menos la integral de b de u. Entonces nos va a quedar este u por b por este, o sea, el logaritmo de x, por menos 1 sobre x, que es esto que tenemos acá, menos, ¿sí? Siempre menos, b, la integral de b de u. O sea, nos va a quedar menos 1 sobre x por 1 sobre x diferencial de x. ¿Sí? Que fíjense que es lo que escribimos acá. O sea, en pocas palabras, nos estaría quedando menos el logaritmo de x sobre x, más, porque nos queda el menos de acá, con el menos de acá tenemos un más la integral de 1 sobre x cuadrado, que es una integral básica. ¿Sí? Es la integral de x a la menos 2, es la que acabamos de hacer hace un ratito. ¿Sí? Fíjense cómo se reduce la integral que sale de la otra integral, de alguna forma es más fácil. ¿Sí? Entonces, al tener eso de esa forma, recuerden, escribimos de vuelta a 1 sobre x cuadrado como x a la menos 2 y realizamos la integral. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya la habíamos calculado? X a la menos 1 menos 1. Y como ahora terminamos de hacer una integral definida, le agregamos la constante de integración. ¿Sí? Finalmente llegamos a x a la menos 1 sobre menos 1, no es otra cosa que menos 1 sobre x. ¿Sí? Fíjense que lo único que hicimos entre este paso y este paso fue reescribir, está bien, esta parte de acá. ¿Sí? Entonces, hasta acá estaría terminado el ejercicio. Ahora, veamos cómo cambia la situación si ahora resolvemos una integral definida, que se hace también por método de integración por partes. ¿Está bien? Fíjense que ahora tendríamos que estar resolviendo, ¿está bien?, la integral de 0 a pi sobre 4 de x sobre coseno cuadrado de x diferencial de x. Bien, a ver, ¿cómo elegimos u y b? Ahora les voy a introducir la siguiente regla para elegir adecuadamente lo que sería nuestro u y nuestro db. Esta regla es una regla que consiste en siglas que nos permiten elegir correctamente a u. ¿Sí? Por lo tanto, diferencial de b también estaría especificado.
Esta regla, por ahí la hayan escuchado nombrar, ¿sí? Se llama la regla Liate. Muy raro las letras, sí, es verdad. Sí, pero esta regla es regla. Acuérdense, esta regla solo es para integración por partes. Método de integración por partes. Regla Liate. ¿Esto qué es? Es la regla para hacer, una vez que uno ya sabe que tiene que realizar integración por partes, es la regla que nos dicen cómo elegimos a U. ¿Sí? Esta regla nos dice cómo elegir a U. Entonces, cuando ustedes seleccionan U, va a quedar por defecto elegido diferencial de B. ¿Qué significa Liate? Bueno, Liate significa la L es de función logarítmica o de logaritmos. La I es de funciones inversas trigonométricas, ¿sí? O funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Arco tangente, arco seno, arco coseno, ¿sí? Y también, bueno, también puede ser arco secante, ¿sí? O sea, todas las variantes también. La A es de algebraicas, funciones algebraicas. Cuando hablamos de funciones algebraicas nos referimos a las potencias, ¿sí? Positivas de x, x cuadrado, x al cubo, etc. La T es de, esta sí, funciones trigonométricas normales. ¿Está bien? Vamos a ponerlo acá abajo, va a ser más fácil. Vamos a poner la L, se corresponde con funciones logarítmicas. Vamos a hacerlo así para que quede por ahí más clarito. La I es de funciones trigonométricas inversas. ¿Está bien? Después tenemos la A, que era de funciones algebraicas. Vamos a poner acá funciones algebraicas. Y luego tendríamos lo que sería la T, ¿sí? De funciones trigonométricas. ¿Sí? La T de trigonométricas. Y finalmente tendríamos, ¿sí? La E de funciones exponenciales. O bueno, la E es de exponencial, ¿no? Solamente. Entonces, ahora, una vez que tenemos identificado para qué sirve cada una de estas siglas, ¿qué significa qué significa esto de Iliate? Bueno, estas son las siglas para que ustedes elijan la función U. Recuerden que esta elección ustedes la tienen que hacer, o sea, ustedes tienen que agarrar su integrando, leerlo de izquierda a derecha e ir viendo con cuál tipo de función se topan primero. Por ejemplo, si ustedes se topan primero con una función logarítmica, esa debería ser lo que sería nuestra función U. ¿Está bien? Después, lo que sería, si nuestro integrando nos topamos primero con una función trigonométrica inversa, deberíamos usar a esa función como U. Si nos topamos primero con una algebraica, esa debería ser nuestra U. ¿Se entiende? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes me dicen, ¿y qué pasa si en mi función yo tengo una logarítmica y una inversa, una trigonométrica inversa? Bueno, en orden, primero ustedes tienen una función logarítmica, por eso las siglas Liate. ¿Sí? Fíjense, esta es la forma de hacer la selección. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, si elegimos de la siguiente manera, tenemos la integral de x al cuadrado por el logaritmo o por el coseno de x. ¿Sí? Entonces, fíjense que si nos toca esta, la pregunta sería, a ver, vamos en orden. ¿Hay alguna función logarítmica? No. ¿Hay alguna función trigonométrica inversa? No. ¿Hay una función algebraica? Sí. Entonces, esa es la que elegimos como U. Y todo lo demás queda expresado como el diferencial de B. ¿Está bien? Fíjense que las funciones trigonométricas ocuparían el cuarto lugar. Por eso es que aparecen acá, por eso es que primero se le asignó la U a la algebraica, porque aparecía primero en la escala de Liate. ¿Sí? Esta es una muy buena forma de poder elegir a U y por defecto a DB. Entonces, en nuestro caso, hagamos ese ejercicio. Tenemos
x sobre coseno cuadrado de x. Ojo, mucho cuidado de que en realidad coseno cuadrado sobre x en el denominador no es la inversa, ¿sí? Acuérdense que 1 sobre coseno cuadrado en realidad estaría representando lo que es la secante cuadrada, ¿sí? Recuerden que 1 sobre coseno es secante, 1 sobre coseno cuadrado es secante cuadrado, ¿está bien? Entonces, fíjense que lo que tenemos acá vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser que si yo tengo x por, digamos, si yo elijo a u como x, ¿por qué lo elijo a u como x? Porque esa función es una función algebraica y si recuerdan las siglas Eliate, aparece primero, ¿sí? Fíjense, vamos a analizar nuestra función x por 1 sobre coseno cuadrado. En este caso ya la voy a escribir como secante cuadrado de x. ¿Está bien? Entonces, fíjense que x, ¿sí?, es una función algebraica. Entonces, vamos en orden. ¿Hay alguna función logarítmica? No. ¿Hay alguna función trigonométrica inversa? No. ¿Hay alguna función algebraica? Sí. Esa es la que se elige como u, ¿sí? Y secante cuadrado, bueno, con el diferencial de x estaría siendo el diferencial de b, ¿sí? Por eso es que en nuestra método de integración por partes hicimos esa elección. Fíjense, u es x, ¿sí? Lo que hacemos ahí es justamente hacer la elección para diferencial de u. Bien, entonces, una vez que establecimos que u va a ser igual a x y el diferencial de b va a ser igual a secante cuadrado de x, veamos que, bueno, si derivamos a u, nos estaría quedando dx, ¿no? Porque la derivada de x es 1. Entonces nos queda 1 por dx, bueno, es como poner de u igual a dx. Ahora, cuidado con esta parte. Tenemos que integrar secante cuadrado, ¿sí? Fíjense que para hacer eso, digamos, en este caso, vamos a tener que buscar justamente una primitiva en particular. En este caso, ¿sí?, esta no es de las más, no es de las más usadas, pero puede aparecer a veces, casi poquitas, pero puede aparecer. Uno la tiene que conocer. En este caso, la integral de secante cuadrado de x da tangente de x, ¿sí? La derivada de la tangente, ¿sí?, es efectivamente secante cuadrado o 1 sobre coseno cuadrado, como ustedes prefieran. Entonces, recordemos cómo era la estructura. Se ponía u por b con la regla de Barrow menos la integral de b de u, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos u, que es x, después tenemos b, que es tangente de x, lo vamos a evaluar posteriormente en el límite superior y luego menos en el límite inferior, menos la integral de lo que sería b diferencial de u, o sea, sería tangente de x por dx, ¿sí? Entonces, nos termina quedando la integral de 0 a pi sobre 4 de tangente de x. Ahora, vean con cuidado que el hecho de que nos haya quedado la tangente de x puede llamar un poco la atención, porque la integral de tangente de x no es una integral que podríamos llamar básica, ¿sí? O por lo menos puede llegar a ser una integral básica, porque aparece en la tabla que les mandé, que les mostré al principio, pero es una integral que se debe resolver aplicando el método de sustitución, ¿sí? En este caso, para poder visualizar la sustitución más claramente, debemos escribir a la tangente como seno de x sobre coseno de x. Al tener a la integral escrita de esa forma, ¿sí?, van a ver que vamos a poder resolver la integral de una forma mucho más sencilla, ¿sí? Ahora, ahí vamos a analizar eso. Primero vamos a aplicar la regla de Barrow para resolver esta partecita, ¿sí? Entonces, ahí evaluamos x y tangente de x en pi sobre 4 menos x por tangente de x, pero evaluado en 0. ¿Sí? Fíjense que 0 por tangente de 0 nos da 0. O sea que nos queda solo pi sobre 4 por tangente de pi sobre 4. Bueno, obviamente menos la integral de 0 a pi sobre 4 de tangente de x. Ahora bien, la tangente de pi sobre 4 da 1. O sea, esto de acá les estaría dando 1. O sea que 1 por pi sobre 4 nos estaría dando pi sobre 4. Menos la integral, ¿sí? Y acá es donde vean que ya hemos reescrito a la tangente utilizando justamente la definición de tangente como seno sobre coseno. ¿Por qué? Porque fíjense que en este caso tenemos como que si escribimos a u como el seno de x,
¿sí? Mejor dicho, al revés. Si escribimos a u como el coseno de x, fíjense que el de u es el seno de x, ¿sí? O mejor dicho, si escribimos a u como coseno de x, la derivada del coseno de x es menos el seno de x. O sea que de u es igual a menos el seno de x, la derivada del coseno, ¿sí? Ahora bien, este menos, ¿sí? No, digamos, por lo menos podríamos haber dicho lo siguiente. Este menos de acá podría llegar a ser este menos de acá. Está bien, pero también podemos haber dicho, bueno, el menos este que está acá, que es un menos 1 que está multiplicando, lo podemos pasar dividiendo para el lado izquierdo y nos queda que menos de u es igual al seno de x diferencial de x. O sea que el coseno del denominador lo renombramos como u, ¿sí? Y después seno de x lo escribimos como menos de u, ¿sí? Y así nos queda esto que tenemos acá. Ahora bien, no se olviden que al aplicar el método de sustitución tenemos que modificar los límites de integración según la sustitución que hayamos elegido. En este caso, habíamos elegido que u es igual a coseno de x. Entonces, en vez de quedarnos el 0 del límite inferior, ahora nos va a quedar un coseno de 0. Y en vez de tener el límite superior que era pi sobre 4, luego de la sustitución, ahora va a pasar a ser coseno de pi sobre 4. ¿Sí? Entonces nos estaría quedando este pi sobre 4 de acá es el pi sobre 4 que veníamos arrastrando de antes, ¿sí? Entonces nos va a quedar coseno de pi sobre 4 da raíz de 2 sobre 2 y el coseno de 0 da 1. Entonces 1 sobre u por menos diferencial de u, si lo reescribimos mejor, nos queda como más la integral de 1 a raíz de 2 sobre 2 de 1 sobre u diferencial de u. Ahora, vean con cuidado lo siguiente. El límite superior de la integral es menor al límite inferior. Entonces, acá ustedes si quieren pueden utilizar una propiedad de integrales que les permite invertir el orden de los límites de integración a costas de un menos. O sea, si ustedes lo requieren en algún ejercicio, pueden reescribir esta integral como menos la integral de raíz de 2 sobre 2, fíjense, estoy cambiando de lugar los límites de integración, a 1 de, bueno, la función que ustedes tienen que integrar. ¿Sí? En este caso vamos a resolver la integral directamente y van a ver que llegamos al mismo resultado, pero por ahí en algún ejercicio ustedes requieran usar esta propiedad para resolverlo. Entonces nos queda esto de acá, que era lo que teníamos del lado izquierdo, ¿sí? Y fíjense, tenemos que integrar 1 sobre u. Recuerden que integrar 1 sobre u nos daba un logaritmo natural del valor absoluto de u. Recuerden el valor absoluto, ¿sí? No es logaritmo de u, es logaritmo del valor absoluto de u. Y esto, ¿sí? Fíjense que nos termina quedando de la siguiente forma, como pi sobre 4 más el logaritmo natural del valor absoluto de u. Entonces, reemplazamos los límites de integración, ¿sí? Nos va a quedar el logaritmo, o sea, el pi sobre 4 este que siempre tenemos, más el logaritmo evaluado en el valor absoluto de raíz de 2 sobre 2, pero fíjense que como raíz de 2 sobre 2 es positivo, el valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo. Por eso es que nos queda el logaritmo de raíz de 2 sobre 2 sin el valor absoluto. Menos el logaritmo de 1. Fíjense que acá el 1 también es positivo, entonces el valor absoluto de 1 sigue siendo 1. Y bueno, como el logaritmo de 1 vale 0, está bien, fíjense que nos termina quedando pi sobre 4 más el logaritmo de raíz de 2 sobre 2, que es justamente lo que escribimos acá. Y con eso estamos terminando esta integral. Fíjense que esta era una integral bastante más compleja que digamos que la anterior, porque en esta no solamente tuvimos que aplicar método de integración por partes, sino que a su vez terminamos aplicando el método de sustitución, ¿sí? Este tipo de integrales les puede llegar a tocar en el parcial casi con seguridad. O sea, cuando resuelvan una integral, ¿sí? No piensen que solo porque aplicaron un método de integración, eso les va a dar automáticamente el resultado en uno o dos pasos. Probablemente en integrales más complejas que se pueden llegar a topar, van a ver que van a necesitar no solamente aplicar un método, como por ejemplo integración por partes y luego sustitución, sino que les puede pasar que puedan también aplicar quizás al revés. Por ahí tienen que aplicar primero sustitución y luego se dan cuenta de que la integral había que también aplicarle partes. Tengan presente eso mucho, ¿sí? No se olviden. No porque tienen un ejercicio en el que ustedes reconocen automáticamente que se hace por integración por partes, no quiere decir que más adelante por ahí no requieran algún otro método. ¿Está bien? Así que nada, bueno, eso quería que quede claro para que no se topen con esa desagradable sorpresa.
Y recuerden, ¿sí?, que también hay integrales que tienen sus mañas. Por ejemplo, como les mencionaba anteriormente, no se olviden que si les toca hacer la integral del logaritmo de x, que así como está parecería ser una integral, digamos, de una integral básica, en realidad es una integral que se hace por métodos de integración por partes, donde se elige a u como el logaritmo de x y el diferencial de b como 1 diferencial de x. ¿Sí? ¿Esto a qué se debe? Bueno, recuerden la regla de Liate, ¿sí? Primero, fíjense, vamos acá que la teníamos anotada. ¿Hay una logarítmica en nuestro logaritmo de x? Claro, el propio logaritmo, ¿o no? O sea, este logaritmo que ustedes tienen acá, está bien, es el propio logaritmo que nosotros vamos a elegir como u. Y claro, uno se pregunta, ¿y cuál es el diferencial de b? Porque lo único que queda es el de x. Y bueno, el de x es el diferencial de x, ¿sí? Entonces recuerden, este es el que tienen que derivar para encontrar a diferencial de u. Y después este es el que tienen que integrar para encontrar cómo es b, ¿sí? Pero bueno, eso se lo dejen para que lo practiquen. Es más, probablemente este ejercicio lo tengan para hacer en la práctica. Pero bueno, les quería mencionar eso último porque esta integral es bastante particular. Así que bueno, gente, nos veremos en el próximo video para que podamos ver método de integración por fracciones simples.